La octava tendencia que seguramente enfrentaremos en el siglo XXI será el envejecimiento de la población alrededor del mundo. Comenzando en el año 2010, la mayoría de los países desarrollados experimentarán incrementos agudos en su población de adultos mayores. Según el censo de los Estados Unidos, las personas de 65 años de edad o mayores representarán el segmento de más rápido crecimiento tanto en países industrializados como en los países en desarrollo. De hecho, todas las sociedades industrializadas del mundo se están haciendo más viejas. Hoy en día, cada mes, la población mundial de adultos mayores de 65 años se incrementa en alrededor de 800,000. Para el año 2010, este incremento mensual rebasará la cifra de 1 millón de personas. Desde 1950 al 2025, la población mundial de adultos mayores se multiplicará por un factor de 6. Entre 1990 y 2025, los países menos desarrollados absorberán el 78% de los incrementos de la población mundial de adultos mayores. Además, el crecimiento del segmento poblacional más viejo, de 80 años de edad y mayores, crecerá de 53.1 millones en 1990 a 138 millones en el 2025. Veamos las implicaciones de una población que envejece solo en un país como, por ejemplo, Japón. Japón está envejeciendo más rápidamente que cualquier otro país. En 1965 se estimaba un total de 153 japoneses de 100 años de edad o mayores. Hoy en día se estiman en total 10.158. Para el año 2015, la edad media en Japón se espera que alcance los 45 años. Para esas fechas, ese país se convertirá en la sociedad más vieja en la historia de la humanidad. Su población de 65 años y mayores, que ahora representa aproximadamente el 15% de la población total del Japón, se espera que crezca para alcanzar un 25% en el año 2020. La economía doméstica y la política gubernamental en Japón más y más se verá impactada por las demandas de su población de adultos mayores. Quizá tenga que llegar a doblar los impuestos sobre el ingreso personal para poder pagar las pensiones a los jubilados. A largo plazo, la economía mundial se verá impactada negativamente a medida que Japón tendrá menos recursos para invertir fuera de sus fronteras. En suma, en otros países, así como en Japón, las poblaciones cada vez más viejas alterarán diversos aspectos de su realidad nacional, desde el cuidado de la salud, el consumo y la recreación. Una novena tendencia que se verá en el siglo XXI será la de mayores tensiones globales a causa de la escasez del recurso agua. El New York Times recientemente publicó un dramático artículo titulado "El agua, empujando los límites de un recurso insustituible", el cual da una panorámica de grandes presiones que ya tienen las fuentes de agua a nivel mundial. Las cifras son preocupantes bajo cualquier punto de vista. Para comenzar, una infinitésima cantidad de agua es la que en realidad mantiene la vida sobre la Tierra, menos del 1% del total del agua sobre el planeta. El 97.5% de toda nuestra agua es salina, encontrándose en océanos y mares. La mayoría del 2.5% está atrapada en glaciales y capas de hielo. Y no obstante esto, el crecimiento poblacional, la industrialización y la urbanización han aumentado nuestra dependencia en el recurso agua a nivel mundial. Los usos humanos del agua se han multiplicado en un factor de 8 durante el siglo XX. Aproximadamente 1.300 millones de personas de países en desarrollo no tienen acceso ahora a agua saludable. Casi 4.000 millones tampoco tienen acceso a servicios sanitarios o de alcantarillado. Según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de la población del mundo sufre de enfermedades relacionadas con u originadas en el agua.
El World Resources Institute ha estimado que para el año 2050 entre el 13 y el 50% de las personas del mundo estarán viviendo en países con escasez de agua, principalmente en el Medio Oriente y en África, aunque todos los países enfrentarán zonas de escasez aguda causadas por sequías y déficits o falta de suministro. El Banco Mundial proyecta que un buen número de países sufrirán limitaciones tales que los forzará a reducir drásticamente el consumo per cápita de agua para el año 2025. Otros países tendrán que incrementar su abasto de agua o hacer más eficiente el consumo. Las políticas de manejo de agua podrán crear tensiones políticas en todo el globo. Según el presidente francés Jacques Chirac, Naciones Unidas ha identificado 70 regiones, desde el Oriente Medio hasta las zonas áridas de América Latina y el subcontinente de la India, en donde pudiera haber conflicto armado por disputas sobre derechos de agua. El riesgo de mayores enfrentamientos crecerá al irse consumiendo los recursos hidráulicos. Según Tony Allan, experto en agua de la Universidad de Londres, el Medio Oriente se quedó sin agua en 1972, cuando la región comenzó a consumir más agua de sus acuíferos y ríos del que las lluvias aportaban. La pregunta que enseguida se plantea es: ¿vamos a permitir que el siglo XXI se convierta en la era de las disputas de agua? Aún en el mundo desarrollado, el agua será cada vez más un problema. Un grupo nacionalista en Canadá quiere ya detener la entrega de agua para consumo humano a empresarios de los Estados Unidos. El Consejo de Canadá ha propuesto que el gobierno de ese país prohíba la exportación de agua por ser recurso estratégico. La empresa Sunbelt Water de California ha tratado sin éxito de transportar agua canadiense en camiones tanque a California. Los que se oponen a esta iniciativa quieren proteger el agua como recurso natural de Canadá, el cual representa una cuarta parte de la reserva de agua potable a nivel mundial. La 10ª tendencia que se avecina en el siglo XXI es el creciente analfabetismo a nivel mundial. Según un reciente estudio publicado por UNICEF, casi una sexta parte de los 5.900 millones de personas en el mundo no saben leer o escribir. Además, el informe indica que el analfabetismo tiene una relación directa con los indicadores de salud y las tasas de fertilidad. Por ejemplo, en Brasil se encontró que las mujeres analfabetas tienen un promedio de 6.5 hijos comparado con 2.5 hijos de las de escolaridad de nivel de secundaria. Este estudio proyecta que las tasas de analfabetismo crecerán gradualmente en el próximo siglo, puesto que solo 1 de 4 niños en los países más pobres ahora van a la escuela. Como consecuencia, la brecha económica se incrementará entre los países ricos y tecnificados y los de poblaciones sin siquiera las destrezas más básicas. Vistas en su conjunto, estas 10 tendencias que se avisoran en el siglo XXI nos dibujan un escenario futuro de 2 mundos en conflicto. Uno de infinitas posibilidades y otro de grandes frustraciones. Uno lleno de promesas a causa de los grandes avances de ciencia y tecnología, y otro bloqueado por las rígidas paredes de diversos obstáculos sociales, demográficos y ambientales, tanto en países industrializados como en desarrollo. Pareciera como si todas nuestras energías colectivas se estuvieran gastando en la búsqueda de ciertas soluciones atractivas de progreso, mientras que otras menos deseables reciben poca o nada de atención. Y sin embargo,
Las tendencias globales negativas amenazan en envolvernos, porque sus implicaciones son de mayor alcance y están creciendo con rapidez. Las urgentes necesidades del mundo en desarrollo pudieran sobrepasar la complacencia del primer mundo en una era de creciente interdependencia global. Este será el momento crucial para que entre a nuestro escenario la verdadera responsabilidad organizacional e individual. El siglo XXI exigirá la creación y proliferación de un nuevo tipo de organización que llamaré la Corporación de Interés Global, con un modelo de actividad productiva que se hará posible en razón de la nueva economía global. Hasta ahora, muchas de las organizaciones que realizan actividades internacionales no han sido realmente globales. Podrán haber vendido sus productos al extranjero, pero no fomentaron o implementaron un sentido de solidaridad global en su actividad empresarial. Más aún, en su mayoría no se les exigió por parte de los consumidores o gobiernos de los mercados que penetraron ningún sentido de responsabilidad comercial. En contraste a esto, la nueva corporación global, como parte de su misión, tendrá que cooperar con su actividad productiva internacional hacia la reducción de la brecha entre los mercados de afluencia y los deprimidos. En otras palabras, buscarán la solución de los problemas mundiales a través del gran escenario del mercado y economía mundial. Por ejemplo, acelerarán las tecnologías para incrementar y purificar las fuentes de agua potable. Intensificarán la búsqueda de soluciones a los problemas de salud y cuidados de los ancianos. Surgirán los pioneros en la aplicación práctica de nuevas fuentes de energía y darán prioridad al poder de la ciencia y tecnología para mitigar los problemas más persistentes del bienestar humano. Esta será la agenda de prioridades de las organizaciones del siglo XXI. Debemos hacer notar que la llamada Corporación de Interés Global será una entidad mercantil. Los problemas sociales y tendencias a las que me he referido persisten, porque hasta ahora no ha habido un beneficio económico como incentivo asociado con su solución. En consecuencia, los gobiernos y organizaciones no de lucro se han quedado con la responsabilidad de atenderlos sin tener un beneficio material al que aspirar, lo que generalmente ha representado una fórmula muy ineficiente. La corporación global de largo plazo tendrá tanto la responsabilidad como el incentivo económico. Veámosla como un híbrido entre una agencia gubernamental u organización no de lucro y una corporación multinacional. Operará como un negocio, pero adoptará metas que abarquen importantes propósitos sociales, no como producto secundario de sus actividades, no como gestos de generosidad, sino como una motivación primaria de ser una empresa exitosa, a cambio de sus acciones en favor de la sociedad que ellos sirven. Recibirán con mayor frecuencia incentivos fiscales y reconocimiento. La fórmula que utilicen para cumplir con sus objetivos comerciales y sociales será distinta en cada caso, pero la recompensa será siempre su éxito.
La gran cruzada del siglo XXI será entonces la de tratar de reducir el espacio entre las tendencias positivas y negativas que se avecinan para poder elevar el nivel y calidad de vida en todo el mundo. La prosperidad a largo plazo de la economía global está en juego. Para que se genere un escenario de mercados internacionales exitoso, se tiene que dar una mejor distribución de los recursos a nivel mundial. Tenemos que lograr un verdadero desarrollo económico sostenido. Esto se dará solo si la economía mundial se fundamenta tanto en la libre venta e intercambio de bienes y servicios, como en la creación compartida de infraestructura social duradera. El conocer ya las 10 mencionadas tendencias que forjarán el futuro nos impone la responsabilidad inevitable de tener que transformar la forma en que trabajamos y nos conducimos ahora para poder crear realmente un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Goldstein. Continuemos ahora con el segundo periodo de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta nos llega por fax, de México, de la cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, Monterrey, Nuevo León, México. Adelante. La pregunta se relaciona con la presentación del Dr. Lloyd, es decir, que si por naturaleza las mujeres tienen un sentido de responsabilidad más que los hombres, ¿no les parece a ustedes que habría que tener más líderes mujeres? Bueno, creo que la respuesta más sencilla es sí. Ciertamente hay mucha prueba que sugiere que si leemos en la literatura escrita sobre la familia y sobre las zonas donde las mujeres han estado tradicionalmente a cargo de todo, la palabra responsabilidad se utiliza con mayor amplitud que la palabra poder. De tal manera que, por supuesto, si ponemos a la mujer en una organización que está impulsada por el poder, entonces la cultura de esa organización va a influir en la mujer y va también a hacerla a ella funcionar de esa manera, impulsada por el poder. También hay pruebas que demuestran que nuestras recientes experiencias en mi país, por ejemplo, hemos visto eso en la función pública. De tal manera que hay también, de todas maneras, sí podemos decir que la sociedad podría utilizar y tener más mujeres de tipo de responsabilidad en la sociedad y en función pública y en otros puestos claves. Bueno, es muy bonito poder decir que la mujer es la única. No creo que se haya demostrado de que la mujer sea la única que puede ser líder responsable. Yo digo que mi respuesta más bien dependería de mayor pruebas contundentes, cosas más, evidencias. Esta pregunta nos llega de la Universidad Nezahualcóyotl del Estado de México. Buenos días. La pregunta es la siguiente. Crear políticas y estrategias adecuadas antes de conformar o rediseñar nuestras estructuras organizacionales, además de una eficiente descentralización de la toma de decisiones, al igual que de las responsabilidades, puede ser una buena alternativa para confrontar los retos del futuro. Gracias. Sí, en general pienso que, de hecho, no es solamente buena idea, sino que es una idea que ya debe implementarse. Hemos visto que ahora con la tecnología de la información y las disponibilidades, eso es lo que se está ya viendo en las organizaciones burocráticas. La siguiente pregunta nos llega de México, de la Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Adelante.
No hay algún problema técnico en la conexión. La siguiente llamada nos llega de Costa Rica, nuevamente del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, de la ciudad de San José, la capital de Costa Rica. Adelante, Costa Rica. Buenas, mi pregunta es para el doctor Goldstein y se refiere a la creciente acumulación de recursos, sea por países, empresas o mismo personas físicas. ¿Qué se recomienda a los países y empresas con menos acceso a esos recursos para amenizar este problema? Y también, ¿qué expectativa tiene usted de cuáles son las consecuencias de esta acumulación de recursos? Muchas gracias. Creo que si les sigo el pensamiento correctamente, me parece que la pregunta tiene que ver cómo las empresas o compañías, como yo sugería, se convierten en organizaciones con intereses globales y aquellas que tienen más y menos lo que pueden hacer. Lo importante es que la gente pueda adoptar estrategias que sean las adecuadas para su nivel de fuerza organizacional y orientarse a lo que se llaman mercados más amplios y al bien mayor y común. Ahora, el asunto es que hay que disectar las líneas, pero al mismo tiempo estamos en una ruta de colisión. No podemos obligar el consumerismo galopante y promoverlo a menos que haya una infraestructura adecuada dentro de lo social y lo económico en el mundo. Muchas gracias. Nuestra pregunta siguiente nos llega nuevamente de México, de PEMSA, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, México. Bueno. Hello, ya siga adelante. Ya. Bueno, mi pregunta es para nuestros dos expositores. ¿Qué debemos hacer con un líder que muestra con su actitud una negativa en mirar hacia el futuro y solo se concentra en mantener su entorno anclado al pasado para evitar conflictos? Muchas gracias. Bueno, despedirlos. No sé de dónde esté ese líder, no importa dónde esté. Los líderes deben liderar, o sea, es decir, moverse hacia adelante, y hay que facultar a los líderes para ese impulso hacia adelante. Y la esencia es que la gente teme el cambio, y entonces por eso se meten en situaciones opresivas. La verdad de las cosas es la que debe salir a la luz y permitir a la gente cambiar. Si esas personas no cambian, hay que ayudarlas a que cambien. La respuesta más sencilla es, por supuesto, votar en contra de ellos y retirarlos del cargo, ¿verdad? Pero si esa situación no se puede dar en el país y no es una salida fácil, porque en todos los países no es posible, obviamente, yo sugeriría que la gente empiece a leer las obras de Gandhi, de Mahatma Gandhi, para explorar formas alternas para retirar a la gente de posiciones de poder, que sobre todo cuando estas personas están buscando sus propios intereses. La siguiente pregunta nos llega de Bolivia, de la Universidad Privada Boliviana, Cochabamba. Adelante, Bolivia. Buenas tardes. El cambio y la innovación reducirá el empleo de la mano de obra, aumentándose como consecuencia el desempleo. La población demográfica en el mundo crece vertiginosamente. Pregunta: ¿cuál sería la fórmula recomendable para que la población en el mundo siga subsistiendo frente al cambio e innovación? Gracias. No todos los cambios deben ser a las expensas de los individuos. Por ejemplo, sí es verdad que hay empresas, corporaciones que a nombre de mejorar la tecnología y la eficiencia y productividad van a reducir el empleo, la mano de obra. Pero si vemos el paquete del futuro, vamos a ver una redefinición de lo que sea el trabajo y ser un miembro responsable de la sociedad. No creo que debemos pensar que lo peor es el resultado.
y que haya un desplazamiento de personal. Yo creo que todo el mundo está cambiando en una dirección que habrá formas de capturar el poder humano, el poder de la sociedad sin que sea desplazado por la tecnología. La siguiente pregunta nos llega de México. Ahora están ya en la línea la Comisión Federal de Electricidad en el aire, División Golfo Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Sí, la pregunta es la siguiente. Para el doctor Goldstein, ¿cómo visualiza el futuro de México en los albores del siglo XXI? No puedo hablar de México o de un país específico, aparte del que conozco realmente, que es Estados Unidos. Lamentablemente no puede ser específico en mi respuesta, pero lo que yo sí he identificado en esas 10 tendencias y los ingredientes se aplican a la mayoría de los países del mundo. Yo sugeriría que tal vez sea mejor para las personas que están más enteradas, inteligenciadas de la situación de México, que puedan responder esa pregunta. Creo que la siguiente pregunta nos llega del Colegio de Bachilleres del estado de Sinaloa, Guamúchil, Sinaloa, México. Sí, buenos días. El nuevo modelo de economía mundial está basado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. ¿Ayudará esto a la distribución de la producción, sobre todo en las economías emergentes que aún dependen de la tecnología de los países desarrollados? También abordaron el concepto de nueva organización a la medida. Nos gustaría que nos dijeran en qué consiste y cómo opera. ¿Cómo operará? Gracias. Las organizaciones a la medida son aquellas que principalmente ponen en práctica lo que decía el Dr. Lloyd, es decir, un sentido de responsabilidad tanto para los individuos a quienes sirvan como a los que trabajan para ellas. Así que esas organizaciones son más flexibles que lo que nosotros asociamos normalmente con una corporación industrial. Muchas gracias por sus excelentes preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Dr. Lloyd, Dr. Goldstein. Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado esta conferencia. El International Training Center continuará transmitiendo programas sobre temas importantes para mejorar nuestra productividad y competitividad global. Les invitamos a participar en nuestra conferencia de marzo 18, que se titula Tendencias de certificación, el surgimiento de estándares internacionales en apoyo a la competitividad. Para mayor información sobre los programas del International Training Centers de este año, les rogamos consultar el manual de participante, donde encontrarán las fechas y los temas específicos de cada programa. Si están interesados además en participar en los programas de capacitación que los ofrecerá el International Training Center, les rogamos ponerse en contacto con el centro por carta, teléfono, fax o correo electrónico. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, les agradezco muchísimo por su participación y su interés en el programa de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.